Mentira que los mexicanos no leen. Eso lo dicen los buitres de la industria editorial, ¿sí? Que quieren obtener prebendas del aparato del Estado. Desde abajo esta sociedad cada vez está leyendo más. En torno a la desnacionalización del petróleo, traen en su mano izquierda, chinguémonos el petróleo, ¿sí? No Pemex, el petróleo, con la eterna grilla de darle a compañías extranjeras vinculadas a tranzas y empresas tranzas mexicanas el botín del petróleo, que constituye el 40% de la renta nacional. O sea, cada vez que ustedes usan una carretera, el 40% de esa carretera salió de la renta petrolera. Salió de la renta petrolera. Cada vez que entra en una escuela, el 40% de lo que costó construir esa escuela salió de la renta petrolera. Al desnacionalizarlo, va a disminuir enormemente la renta federal. ¿Cómo lo quieren compensar estos canallas? Y hay que ser canalla para buscar estos caminos de compensación. Lo quieren compensar con el IVA. El IVA, impuesto al valor agregado, conocido por sus cifras, es el impuesto que nos cae encima a todos. O sea, tú compras una bicicleta, pagas IVA. Tú compras, y en estos momentos están exentos de IVA, o sea, no pagan IVA, una serie de artículos: medicinas, alimentos, libro, transporte, colegiaturas. ¿Sí? Bueno, lo que quieren hacer es aumentar el IVA en general y meterle IVA a libros, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que es un impuesto democrático porque todo el mundo lo paga. La diferencia es que ustedes y yo, el 80 o el 70% de lo que ganamos lo gastamos en eso, mientras que un pinche oligarca, el 5% de lo que gana lo gasta en eso. Entonces de democrático no tiene nada, cae sobre la población más débil. Pero además el IVA es un impuesto muy jodido, porque va repercutiendo. Tú le metes IVA a transporte. Los que traen aguacate de Uruapan pagan 10-16% más por transportar. ¿Se lo cargan a dónde? Al aguacate. O sea, hay un impuesto que va aumentando los precios. Pero si se acepta que alimentos tengan precio, ese aguacate va a estar también castigado por el aumento. Entonces es un impuesto que va cayendo sobre todos nosotros. Desde Morena Cultura decidimos lanzar la campaña IVA no, ni madres, que no desnacionalicen el petróleo y desde luego que no nos castiguen con los precios. Y estamos a tiempo para crear a lo largo de todo el país una enorme corriente de opinión que diga no, IVA no. Y desde luego IVA a los alimentos no, IVA a los libros no, IVA al transporte no, IVA a la colegiatura no, IVA a las medicinas menos. ¿Sí? Este acto fue convocado por Morena Cultura con la colaboración para el libro que estamos regalando de la Fundación Rosa Luxemburgo y la Brigada Paralela en Libertad. El libro es un regalo. Decidimos un libro en particular y pensamos qué libro sería simbólico en un inicio de una campaña de IVA al libro no. Y dijimos el primer libro que quemaron los nazis. En 1933 los nazis ordenaron la quema de una cantidad inmensa de libros. Los sacaron de las editoriales, limpiaron las bibliotecas. Ahí estaba todo, estaba Hemingway, estaba la baronesa de Suttner, estaban los escritos de Freud, todo lo que oliera medianamente progresista. Bien, el libro que encabezaba la lista era Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. ¿Por qué? ¿Por qué lo odiaban tanto? Y se quemaron miles de libros en Berlín, en Colonia, en Hamburgo. Miles de libros fueron a la hoguera. ¿Por qué Remarque era el que encabezaba la lista? Bueno, ahí lo van a saber cuando lo lean. Es una de las más maravillosas, chingonas y brillantes novelas que se han escrito denunciando las brutalidades de la guerra. Sucede durante la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Trincheras. Pero este libro tenía un valor simbólico doble. Había sido el libro que encabezaba la lista de los libros quemados por el nazismo, pero también era el libro primero que se edita en Alemania a la caída del régimen nazi. Entonces decidimos celebrar este primer acto regalando Sin novedad en el frente y diciendo IVA al libro no. A partir de las 12 una serie de compañeros escritores van a estar por aquí diciendo IVA al libro no. Pero como ustedes tempranearon, pues merecido era que tuvieran esta explicación previamente. Muchas gracias. Regalen un libro. Hola, buenos días.
Nada más que a mí sí me disculpan, no tengo ese don maravilloso que tiene Paco para improvisar. Voy a leerles un textito donde explico por qué estoy en contra también de este acto bárbaro. Ya aquí tengo cosas. Oh, wow. Gracias. Bueno, estoy aquí para mostrar mi voluntad de oponerme hoy y siempre a que la lectura tenga un impuesto. Desde luego también estoy en contra del IVA a alimentos y medicinas, pero como los libros son el alimento del espíritu y la medicina del alma, los menciono en primer término, ya que un cuerpo sin alma está muerto y un país sin cultura no existe. El problema aquí no es solo defender el libro de una criminal carga fiscal. El verdadero problema es defendernos de la barbarie de unos cuantos que pretenden convertir el gobierno mexicano en gerencia y a los mexicanos en simples activos fijos, en meros pretextos para convertir a México en una cosa que se vende, se consume y se desecha. Es evidente que una persona que solamente considere como válida la percepción económica del mundo, creerá que la existencia del ser humano sobre la Tierra se reduce a los porcentajes y utilidades que ésta sea capaz de producir. Miden al mundo con la vara que les dicta su frivolidad, su ignorancia, su falta de alma y, con todo respeto, de madre. El gran problema es de calidad humana. Si permitimos un trato indiferenciado para la cultura en general, para la literatura en particular y para los libros mismos, estaremos pisoteando la mayor riqueza humana, aquella sola que es capaz de evitar las guerras, aquella sola que es capaz de construir la tan traída y llevada democracia, la tan traída y llevada tolerancia, aquella sola que podría darnos un sentido frente a la vida y la muerte. Leer es un acto creativo a través del cual creamos imágenes que se insertan en nuestra memoria. Este yacimiento de conocimientos, de ideas y de poesía que viven en el inconsciente colectivo es lo que sostiene nuestra dignidad y le da forma al concepto de lo que somos. El disparate de poner un impuesto al libro solo pudo habérsele ocurrido a alguien que desprecie profundamente la literatura y el arte. Y sabemos muy bien quiénes son. Los libros son la persistencia de la memoria. Limitar su consumo para resolver problemas a priori es castrar la memoria a largo plazo. Un país que no lee es un país en vías de subdesarrollo, pues está visto que el nivel de desarrollo es directamente proporcional al de su educación. En los países altamente desarrollados se lee y mucho. Lo más curioso es que en las universidades en donde se preparan sus jóvenes, se lee a nuestros escritores, se les estudia, se les analiza, se les valora en su justa dimensión. Los mexicanos somos ricos, y lo digo con orgullo, en escritores, en poetas, en dramaturgos, y la riqueza de su obra ha contribuido enormemente al sostenimiento de un espíritu universal. Poner un impuesto a los libros es arrancar la vida espiritual más poderosa del corazón de los mexicanos. Dejar de leer es morir un poco. Pagar un impuesto por pensar, por crecer, por conocernos, por vernos reflejados en otros es matar la flor y el canto de nuestra esencia. Que le impongan un impuesto a las armas, a las bombas, a los cuchillos, a las ideas nefastas que impregnan nuestras mentes con la idea del miedo y de la muerte. Ahora que si de matar se trata, que acaben de una vez con nosotros. Pónganos un impuesto por imaginar, por hablar, por decir la verdad. Y como de seguro el dinero tampoco les va a alcanzar, pónganos un impuesto por respirar. Solo nos quedarán los ojos libres de gravamen. Pero como no tendrán literatura y poesía que construir, se quedarán ciegos, sin luz, y finalmente morirán junto con los lectores y escritores que nunca nacerán. Si esta iniciativa de ley se aprueba, sugeriría que la celebración de la promulgación de la Constitución mexicana se pasara al 2 de noviembre, al Día de Muertos,
pues ya después de haber traicionado la reforma agraria, el derecho al salario digno, a la educación y a la salud, ¿qué nos queda? Gracias. Nadie sabía cuál era la cosa de la silla. Y entonces acabó confundiendo un libro de Carlos Fuentes, La silla del águila, con un libro de Enrique Krause. Con lo cual probablemente motivó por lo menos una baja de ego de Enrique Krause. Bueno, a partir de ese acto, de esa declaración, el 11 de mayo ya se va a cumplir un año, se va a cumplir un aniversario. Llega Peña Nieto a la Iberoamericana, a la Universidad Iberoamericana, y ahí es cuestionado por cuestiones como la de Atenco, la cantidad de mujeres muertas en el Estado de México durante su gobierno, pero también es cuestionado porque es un candidato que no lee. Es un candidato que no lee, que va a una universidad y cree que lo van a recibir como un faraón. Y entonces, bueno, acaba metido en un baño, lo que motivó nuevamente que los moneros propusieran que tomara posesión en el baño de la Ibero. Y entonces ese Peña Nieto como presidente, como jefe del Ejecutivo del país, lo primero que se le ocurre es ir en contra de los universitarios, ir en contra de la cultura e ir en contra de los libros. Considera que los libros, esos de los que no tiene memoria, son sus principales enemigos. Y entonces el gobierno que no ha leído ni 3 libros es el gobierno que reprime a los maestros en Guerrero y en Oaxaca. El gobierno que no ha leído ni 3 libros es el gobierno que pretende, nos dice, en septiembre, aprobar fast track el IVA en el Congreso para los libros, medicinas y alimentos. Ese es el gobierno que no ha leído 3 libros, que es el que está en contra de la educación. Le estorba la cultura a Peña Nieto. Por lo tanto, habría de entrada, digamos, por un asunto simplemente emocional, estar en contra del IVA a los libros. Después están los argumentos que ya dijo Laura Esquivel, que ya dijo Paco Ignacio Taibo, pero yo los convoco a que estemos en contra del IVA a los libros, precisamente para chingar a Peña Nieto. Muchas gracias. Entonces, desmentimos en 10 puntos las falsedades que difunde el gobierno de Peña Nieto. Primera mentira: aumentar los impuestos al consumo por encima de los impuestos al ingreso es una tendencia. En Japón, la tasa más alta del impuesto sobre la renta, o sea, lo que se le cobra a los más ricos, es el 50% de sus ganancias. En Alemania y Australia, 45%. En España, 43%. En Chile y Gran Bretaña, 40%. En México, la tasa más alta apenas llega al 28%. 2. Segunda mentira: todos los países del mundo están aumentando el IVA y gravando con este impuesto a los alimentos. Falso. En Francia acaban de cancelar el aumento al IVA que el gobierno conservador anterior había impulsado. Y en Brasil se acaba de anunciar que se va a eliminar el IVA a los alimentos. Tercera mentira: el aumento al IVA perjudica a los más ricos porque son los que consumen más. Falso. El aumento al IVA perjudica a los más pobres y a las clases medias porque gastan prácticamente todo su ingreso sin posibilidad de ahorrar. Está comprobado, es una estadística, es un coeficiente, que a mayor ingreso, mayor ahorro, y que debajo de la línea de pobreza, el ahorro desaparece porque se consume el 100% del ingreso. 4. Cuarta mentira: aplicar IVA a alimentos afecta por igual a ricos y pobres. Falso. Los pobres gastan en alimentos 50% de sus ingresos y los ricos no más del 10%. En consecuencia, IVA a alimentos afecta a la mitad del gasto de las familias de bajos ingresos. 5.
Quinta mentira. Poner IVA en alimentos hará que los ricos paguen más, pues quedarán grabadas las comidas de lujo. Falso. En los restaurantes de lujo ya se cobra IVA. A lo que le quieren poner IVA es a las naranjas, melones, papayas, sandías, tortillas, etc. Sexta mentira. Aumentar el IVA beneficiará a la economía. Falso. Elevar impuestos al consumo genera recesión, porque se contrae el mercado interno. La gente compra menos, las empresas venden menos, se capitalizan menos y contratan a menos trabajadores. Séptima mentira. Es indispensable aumentar el IVA para que el Estado tenga más recursos disponibles. Falso. Existen enormes derroches actualmente. Por ejemplo, un avión presidencial que costó 6.500 millones de pesos. Por ejemplo, 56 millones de pesos de los vehículos que alquila la Cámara de Diputados. 55 millones de pesos de los seguros de vida privados para los diputados. 66 millones de pesos del despacho jurídico que contrataron para combatir a los electricistas del ESME. Así hay 1000 ejemplos. Octavo, si se pone IVA a medicinas, alimentos, libros, transporte público y colegiaturas, habrá más recursos y más atención a salud, alimentación, cultura, educación y transporte público. Falso y absurdo. Todo lo contrario. Si cuestan más los alimentos, se consumirán menos alimentos. Si cuestan más las medicinas, se consumirán menos medicinas y por lo tanto se entenderá menos la gente. Si cuestan más los libros, se comprarán menos libros. Novena mentira. Si se aplica una tasa pareja de IVA a todos los bienes de consumo, será más fácil combatir la evasión fiscal. Falso y engañoso. La gran evasión fiscal no está en el IVA, sino en el impuesto sobre la renta. Así lo demuestran las cuentas nacionales del INEGI. Gracias a los privilegios fiscales, a los 5 grandes paraísos fiscales, el 0.5% de la población que tiene los más altos ingresos deja de pagar al fisco 500,000 millones de pesos al año. Ahí está la evasión fiscal. Décima mentira. Si se aumenta el IVA del 16 al 19%, la afectación para la gente será muy pequeña, pues apenas significará un 3%. Falso, porque a excepción de vestido y calzado, el gasto de las clases populares y las clases medias bajas ya está exento de IVA o tiene tasa cero, lo cual quiere decir que si se generaliza el IVA a todo lo que hoy no tiene y se impone una tasa general del 19% como quiere el PRI, el costo de vida para la mayoría de la población aumentará de golpe en un 20%. Si una medicina cuesta 500 pesos, costará 600 pesos. El gobierno miente. Aumentar el IVA y trasladarlo a todo aquello que hoy no lo tiene producirá más pobreza y desigualdad si llega a consumarse. ¿Qué falta ver? Significaría fomentar los gastos onerosos del gobierno, porque ahí no hay problema, y se utilizarán los recursos que se obtengan para seguirlos alimentando. Además, se generaría contracción del mercado, recesión, y también hay que decir, un gobierno que quiere cobrar impuestos a los más pobres por comer, definitivamente no quiere combatir el hambre. Termino con 2 líneas. Una, en nuestro país, el 73% de los mexicanos no lee ni siquiera un libro al año. Entre más caros sean los libros, menos acceso habrá a los mismos. Y por último, ahora que hay una campaña fascistoide en contra de los maestros, como si fueran los responsables del desastre educativo. Un maestro me enseñó a leer
y a muchos de los que estamos aquí presentes también. Y gracias a los maestros, amamos a los libros. Gracias.